Bueno, en primer lugar, queríamos presentar un poquito las líneas de trabajo que empezamos como a consolidar con el tiempo, con estos años, con Lucre. Las dos somos docentes de la universidad. Bueno, yo soy investigadora también de la universidad. Empecé con mi tesis doctoral justamente incluyendo las técnicas de biotecnología y bioprospección, y siguiendo con mi línea de trabajo previa, que era siempre trabajar con especies nativas, y bueno, y después nos unimos con Lucre y empezamos como a explorar o enriquecernos un poquito más esta línea y empezamos a complementar los ensayos que cada una de nosotras hacía, lo que creo que nos permitió consolidarnos como equipo, como grupo en estas líneas que les voy a presentar. El primer objetivo fundamental que nos planteamos es hacer propagación y conservación de especies nativas. A veces no son nativas y son cultivadas, y entonces tenemos algunas consideraciones de algunos ensayos que no se hacen con las nativas, fundamentalmente para consolidar un uso sustentable de estas especies. Tanto para la propagación como para la conservación y el uso sostenible, lo que hay que hacer es generar información al respecto, y entonces las líneas de investigación la línea de investigación que empezamos a consolidar aborda un poquito una combinación de técnicas biotecnológicas y de bioprospección para poder cumplir estos objetivos. En primer lugar, abarcamos todo lo que es metodológicamente el área de germinación. Cuando son nativas, este tema es importante porque el 80% de las especies de acá de la Patagonia tienen algún tipo de latencia que les dificulta la germinación, salvo que las condiciones sean las óptimas. Entonces tratamos de evaluar un poquito cómo se da el proceso germinativo en estos casos, cómo se rompe esa latencia, y eso es fundamental porque nos permite disponer de material que después introducimos en condiciones in vitro, porque las germinaciones ya las podemos hacer en condiciones de asepsia para hacer micropropagación, o material que nos permite producir plantas en escala, digamos, como para poder disponer de esas plantas para otros tipos de ensayos que más adelante les comentaremos. Después sigue la parte de biotecnología, la parte de micropropagación, que es precisamente, en general trabajamos con especies que son leñosas, y el cultivo de tejidos con especies leñosas no se lleva muy bien, esos son los antecedentes. Entonces, generalmente se trabaja en leñosas con material juvenil, o sea, lo que se introduce en el cultivo de tejidos es material juvenil, que se llama esplante, lo que se introduce. Y entonces estas germinaciones, poder saber cómo germinan y de la mejor manera en condiciones in vitro, nos permite disponer del material para continuar la línea in vitro. Después voy a explicar un poquito cuáles son las metodologías y los resultados que hemos obtenido en el cultivo de tejidos in vitro, pero bueno, tiene un potencial como área bastante importante. Y luego complementamos estos trabajos, sobre todo en especies nativas, por ejemplo, las harinas de algarrobo locales, que son muy consumidas y en las cuales no había ninguna caracterización nutricional hecha, no se sabía si tenían toxicidad, si tenían principios activos, y entonces comenzamos allí la primer parte de la bioprospección, que después cumplimentamos un poco, ya después les va a comentar también Lucre, con lo que es evaluaciones de actividades biológicas in vivo, in vitro, usando el modelo de Pesebra, que un poquito también les adelantó Daniel. Quería aclarar que para todo lo que es germinación y micropropagación tenemos la infraestructura necesaria para desarrollarla en el campus. Tenemos un cuartito de cultivo que no se mostró previamente, pero es un cuartito de cultivo que tenemos un flujo laminar horizontal, que es el adecuado, no es para microbiología, sino el específico que se usa en cultivo de tejidos, el autoclave correspondiente, y un cuartito que nos permite con luz muy chiquito, pero nos permite con luz y temperaturas controladas poder propagar estas especies. Bueno, la parte de bioprospección ya se los comenté. En general tratamos de dar respuesta cuando son nativas, cuando de nativas se trata, de dar respuesta un poco a un reconocimiento del uso ya popular que tiene alguna harina o algún fruto, como es el calafate, por ejemplo, o el piquillín. Y con esto nos encontramos desde el 2015, que fueron los primeros proyectos que empezamos a abordar juntas con Lucre, en que podíamos, a través de estas mismas herramientas que nosotros teníamos y estábamos aplicando, podíamos dar algunas respuestas a demandas específicas, por ahí de algunos productores, y entonces empezamos a meternos cada vez más de lleno en poder hacer las caracterizaciones nutricionales de los productos que vienen de nativas, pero también, por ejemplo, de residuos.
para poder dar valor o agregar valor a las líneas productivas de la región. Esto también se hizo con algunas nativas, como es el calafate, que es un fruto que ampliamente está muy difundido, sobre todo en la región patagónica, que contaba con la caracterización nutricional en otra región, y bueno, pudimos hacerla, pero además pudimos establecer algún agregado de valor a la escala productiva actual en la región. Bueno, desde el 2015 en adelante tuvimos varios proyectos de investigación. En el medio yo terminé mi tesis doctoral también con estos temas. Estos son los últimos que tuvimos vigentes. Los primeros dos son los que están vigentes ahora. Uno se llama Hacia el uso sostenible y conservación de la biodiversidad norpatagónica, y el otro, péptidos vegetales como nutracéuticos para la prevención de enfermedades crónicas no transmisibles. Estos proyectos son dirigidos por nosotras con Lucre, pero también nos ha permitido ir captando con cada uno de estos proyectos recursos humanos, formando recursos humanos. Cada uno de estos proyectos están acompañados o de tesis de grado, becarios síntesis de posgrado, y eso ha permitido también consolidar un poco estas líneas, que después vamos a contarle con un poquito más de detalle. Y bueno, y también tenemos un proyecto de transferencia que está ya finalizando, que es sobre la valorización de los residuos de la industria vitivinícola, como una alternativa sostenible para diversificar la producción regional, y en este caso estamos trabajando con los residuos de una bodega local. En el marco de estos proyectos, entonces, tenemos en conjunto de los vigentes, tenemos 4 tesis doctoral, 5 tesis de grado, 4 becarios sin, algunos terminando y otros iniciando, una práctica profesional supervisada y 3 prácticas de trabajo social. Todas abordando distintas líneas dentro de estos mega, digamos, proyectos madre, ¿no? Algunos hacen evaluación más de germinación en condiciones de estrés o de condiciones de incendios para evaluar cómo responden las especies nativas bajo condiciones de incendio. Bueno, hay como una gran diversidad que también un poquito se va a ir desprendiendo a lo largo de la presentación de los resultados que fuimos teniendo. Estas son las especies, algunas de las especies con las que estamos trabajando. Hay especies nativas y cultivadas, como les dije anteriormente. Bueno, algarrobos nativos tenemos por lo menos 3, al pataco, el algarrobo dulce y el caldén. Las jarillas, que hay más de una también en estudio. El piquillín, montenegro, calafate. Bueno, ahí tienen una larga lista, algunas nativas, y las de abajo son las lúpulo, quinoa, cártamo, amaranto, que las hemos estado introduciendo a lo largo del tiempo. En algunas hemos podido hacer todas las partes metodológicas que le comenté inicialmente, o sea, hacer bioprospección y biotecnología. En otras pudimos avanzar en un aspecto y todavía nos falta completar la siguiente. Específicamente en germinación hemos avanzado en tanto, yo les decía, de germinar en condiciones o establecer cuál es la mejor condición de germinación de nuestras especies, sobre todo nativas, nos permite poder contar con material juvenil todo el tiempo para poder introducir después en in vitro, pero además también nos permite conocer cuáles son las estrategias reproductivas de nuestras especies en este lugar, y ese conocimiento es fundamental, es muy valioso ante situaciones de cambio climático que cada vez están siendo más evidentes, y para contar con material para una posible reforestación. Suele pasar que luego de los grandes incendios hay una demanda de plantas nativas y generalmente no hay cómo abordarlas, cómo cubrir esa demanda. La idea es armar a futuro un banco de semillas de las especies nativas, por lo menos de colecciones con las que estamos trabajando, y que, digamos, en la medida que se incorpore recurso humano, podrá crecer un poquito más el banco de semillas y ampliar más especies. Y este aspecto de abordar la germinación de estas especies nos ha permitido tener una transferencia concreta con el vivero forestal de la provincia, al cual muchas de las, como nosotros no tenemos vivero propio en el campus, una vez que finalizan los ensayos de germinación y de evaluación, las plántulas en general son enviadas a ese vivero, o fueron enviadas a ese vivero, y ellos las usaron directamente en ensayos de restauración, que ahí a la derecha tienen una imagen. No se ve mucho, pero esos son unos alpatacos producidos en el campus y que están ahora en San Antonio, en un área que el ministerio participó, trabajó. En cuanto a la biotecnología vegetal, el cultivo de tejidos nos ha permitido, hay 2 grandes respuestas que uno busca o que uno evalúa en las distintas especies. En general, trabajar con leñosas
todo el mundo que está en el área te dice y que tiene sus grandes limitaciones por problemas de contaminación, de oxidación. Nosotros hemos tenido bastante suerte con las respuestas in vitro, en condiciones in vitro de las plantas que hemos cultivado. Se pueden hacer la cantidad de opciones que tenemos y que hemos obtenido resultados son amplias, es vía organogénica o vía embriogénesis somática. La vía organogénica es obtener plantas completas o órganos al principio que se convierten en plantas completas después a partir de los cultivos de tejido, es decir, de distintas etapas de cultivo de tejido. Y lo que se puede cultivar pueden ser meristemas, que tienen una importancia, un impacto muy grande para lo que es mejoramiento genético y conservar la calidad fitosanitaria de algunos cultivos, porque es un material de excelencia desde el punto de vista fitosanitario. Podemos obtener callos, que es un poquito cultivar esos callos in vitro y producir esos callos en gran escala nos permite esta obtención de metabolitos secundarios que Daniel hoy también les comentó en condiciones in vitro. Nos permite generar unidades encapsulables, es decir, poder meter en esas gotitas de alginato que ven en la imagen pedacitos de brotes o de tejidos que sean capaces de recuperar después, o sea, de germinar y recuperar y constituir después una planta nueva. Y establecer diferentes métodos de propagación organogénica, es decir, obtener múltiples brotes o generar enraizamiento a partir de brotes, como en la segunda imagen de abajo, para tener así una disposición de mucho material vegetal en muy poco tiempo. Una de las cosas que sí me gustaría destacar es que generalmente el cultivo de tejido se ve como que son todos clones. Entonces es como que uno no comprende mucho cómo mantenemos la biodiversidad regional o cómo apuntamos a este tipo de conservación o de proyectos con esta característica, y eso nosotros lo evitamos introduciendo permanentemente material juvenil proveniente de semillas, o sea que la variabilidad genética la damos desde el origen cuando uno parte a partir de las semillas del cultivo de tejido. La otra opción dentro del cultivo de tejido es tener embriogénesis somática. Hemos logrado la embriogénesis somática de algunas especies nativas, del alpacaco, de Bongavilea, y hay alguna más que se me está yendo, que está justo ahora, de Prosopis caldeña también, que bueno, todavía estamos en etapa, el alpacaco ya fue, lo hice durante la tesis, entonces ya está publicado, el resto está en avances, esos son callos embriogénicos. La embriogénesis somática, solamente para explicar un poquito de qué se trata, nos permite obtener embriones sin que haya reproducción sexual. Es decir, que un tejido cualquiera, somático, se empieza a comportar con características embriogénicas. Y el embrión que se obtiene ahí pasa por los diferentes estadios de desarrollo que pasaría un embrión adentro de una semilla normal. Es exactamente igual. Y eso, si nosotros dentro de la gotita de alginato que les muestro a la izquierda, incorporamos un embrión, entonces lo que tenemos no son unidades encapsulables, sino semillas sintéticas. Esas semillas sintéticas y las unidades encapsulables también se usa para la conservación ex situ. Depende del grado de temperatura a la que uno pueda disminuir y mantener esas unidades encapsulables, es el tiempo de esa conservación. Puede ser a mediano plazo si lo hacemos en heladera o a largo plazo si lo hacemos, por ejemplo, a menos 70 o con nitrógeno líquido. Y estas técnicas también nos permitieron llevar a cabo una actividad de transferencia importante porque con el know-how, porque la chica que está a cargo del Laboratorio de Meteorología Vegetal del Ministerio, también emplazado en el mismo lugar donde les mostré hoy, que está el vivero forestal, se formó con nosotros, hizo la tesis en este tema con nosotros, y hoy está a cargo de este laboratorio que se armó un poco en colaboración de nuestro grupo con la gente del Ministerio. Como ya les dijo Patricia, nosotros empezamos a trabajar en 2015 a raíz un poco de su tesis doctoral, que tenía un poco de esto de evaluar las especies nativas, qué compuestos bioactivos podían tener. Entonces empezamos también a acoplar esta línea de bioprospección para enriquecer su línea de micropropagación, porque bueno, también pensar en buscar compuestos bioactivos de las plantas nativas sin tener un programa de propagación vegetativa de las especies para no hacer erosión génica y perder especies del medio, bueno, entonces empezamos a acoplarnos. La bioprospección en realidad es un término que involucra la búsqueda de compuestos bioactivos de interés nutricional, de interés para cosmética, para industrial o estabilizantes, cualquier aditivo,
para la industria es obtenerlo. Nosotros empezamos desde las especies nativas, basándonos en conocimiento etnobotánico, o sea, si bien las plantas es usada por los pobladores regionales, nunca se saben cuáles son los compuestos que están involucrados en esos remedios caseros que utilizan. Y bueno, así empezó, que empezamos a buscar metabolitos secundarios, principalmente polifenoles, compuestos antociánicos, aislados proteicos. Yo venía de una línea con Daniel trabajando en aislados proteicos y péptidos. También agregamos un poco lo de los aceites esenciales, principalmente el tomillo del monte, que Pato por ahí lo nombró como especie de estudio. Tiene propiedades que en la bibliografía tienen muchas propiedades médicas. Entonces, bueno, empezamos con eso, a aislarlos, a caracterizarlos. En realidad no los purificamos porque no tenemos la metodología para purificarlos, pero sí trabajarlos como extractos. Y también empezamos a pensar en la caracterización nutricional de frutos nativos. Esto tiene que ver la determinación de lípidos, de proteínas, de carbohidratos, de cenizas, para pensarlos cómo introducir estas plantas nativas al código alimentario argentino. En este sentido, la idea nuestra es darle valor a las especies que están subvaloradas, por ejemplo el piquillín, y ahí como se ve en la foto los distintos prosopis, ¿sí? Solamente que está en el código alimentario es el prosopis algarrobo, que es del norte de nuestro país, y bueno, nosotros estamos haciendo las caracterizaciones y se piensa futuro en este sentido, en darle valor a estas especies para que tengan un valor regional, ¿sí? Entre los estudios de bioprospección, más allá de aislar y caracterizar estos extractos, o los aceites, o los aislados proteicos, usamos las técnicas de actividades biológicas in vivo, como las que explicó Daniel, actividad antioxidante, actividad osteogénica y toxicidad. Básicamente usamos el modelito del pesebra, y ahí es donde trabajamos siempre un poco en conjunto con Daniel, y vamos en los trabajos juntos, y ahora estamos empezando a incorporar más actividades biológicas in vitro, que son determinaciones más sencillas, o nos dan también una amplia cantidad de resultados que tienen que ver con actividad antioxidante, antiinflamatoria, inhibición de las enzimas involucradas en el síndrome metabólico y la inhibición de la angiogénesis. Estas dos últimas actividades tienen que ver con el problema de obesidad que enfrenta la sociedad en general y la mala alimentación, ¿sí? No tanto de desnutrición, sino de malnutrición, la obesidad, el exceso de peso. Entonces, lo que buscamos tanto en las plantas nativas como en las cultivadas, como en la parte de bioeconomía, es buscar compuestos que naturalmente puedan inhibir estas enzimas y que sean usados como aditivos para algún alimento funcional. ¿Sí? Tanto las enzimas metabólicas, que son la alfa-glucosidasa, la lipasa y la alfa-amilasa, están involucradas en el síndrome metabólico directamente relacionado con la diabetes. La angiotensina, que es la enzima esta que hace angiogénesis, que tiene que ver con la presión arterial. Entonces son distintas actividades metabólicas que nosotros las determinamos in vitro como para pensar o buscar compuestos bioactivos en nuestros alimentos o en estas muestras que vamos trabajando. Esto está enmarcado en la mayoría de los trabajos de tesis, de los becarios que tenemos, y se van desarrollando en manera conjunta, digamos. Vamos colaborando entre todos nosotros, y siempre apoyándonos también en el modelo del pesebra, porque es lo que nos permite por ahí aspirar a veces a una revista de mayor impacto y darle más valor a nuestras publicaciones. Entonces, en ese sentido, el pesebra nos da esa posibilidad. También es un modelo complicado porque, por ejemplo, en el año pasado, en la época de pandemia, los peces se nos murieron, el sistema costó volverlo a que esté en funcionamiento, es difícil, dependemos mucho de las temperaturas, del tiempo, entonces también es un modelo difícil de mantener. Pero bueno, es lo que nos permite avanzar mucho más en los trabajos. Y la última línea que la hemos incorporado este último tiempo en este proyecto de transferencia es el de bioeconomía, porque bueno, pensando en esto, sí, tenemos un programa de propagación de especies nativas, pero tampoco podemos estar haciendo una extracción continua de las plantas para buscar los metabolitos secundarios, entonces
empezando por varios trabajos que nos empezaron a ofrecer del tema bioeconomía y economía circular, pensamos en utilizar el orujo de uva a través del proyecto de transferencia, y este orujo, bueno, nos encontramos que tiene una proporción de piel y pulpa del 59%, de semillas del 39% y de tallos del 2%. Tanto el de semillas como el de piel de pulpa son una fuente riquísima tanto de metabolitos como secundarios como de péptidos y aislados proteicos. Así que nosotros pensamos y empezamos a trabajar también con extracciones acuosas, utilizando enzimas, ¿sí? Ya empezando a dejar también por lo que es el tema de la contaminación, empezamos a dejar de usar los solventes orgánicos para extraer estos compuestos, entonces estamos poniendo a punto, bajo una tesis doctoral, todo lo que es la extracción enzimática de estos compuestos bioactivos. Y la idea es obtener un polvo, ¿sí? Como el que se indica en la última figura, que tenga valor agregado, que se pueda usar como un nutracéutico, como un colorante natural, como un prebiótico, ¿sí? Se sabe que estos orujos de uva son ricos en fibras, hoy muy de moda en lo que son los alimentos funcionales. Entonces, bueno, empezar a trabajar en economía circular para la recuperación de desechos de la industria y darle valor agregado. Acá también quiero recalcar que en conjunto con esta tesis también está una tesis que codirijo en el Valle con Clara Tarifa y la becaria Berenice Hurtado, que ella trabaja con orujo de pera y uva. Bueno, ahora justo estábamos organizando que va a venir Berenice a hacer todas las determinaciones de actividades biológicas y de esto, de empezar a utilizar ese residuo también como fuente de compuestos bioactivos. Así que bueno, esta nueva línea que nos hemos abierto, si bien por ahí es distinto, nos salimos un poco de las especies nativas, pero también es un poco trabajar en el agregado de valor y el desarrollo regional, ya que esta es una industria de acá de Viedma. Así, nosotros nos hemos planteado que integramos las técnicas biotecnológicas y de propagación que les explicó Patricia con la bioprospección, primero para poner valor a las especies nativas, promover la conservación, identificar nuevos compuestos, por ahí lo que no aclaré, nos basamos en las plantas nativas porque crecen en condiciones de estrés y como sabemos todos los metabolitos secundarios se sobreexpresan en condiciones de estrés, así que también fue un punto de partida de la bioprospección. Y bueno, inclinarnos por la bioeconomía y la revalorización de las especies para dar un pulso de desarrollo regional y la parte de conservación principalmente para el cultivo y restauración de áreas degradadas. Así fue como nace la línea de investigación, por ahí ahora nos vamos moviendo un poco a la bioeconomía, pero bueno, pero siempre el punto de partida fue la conservación y el uso sustentable, digamos, de las especies. Este es nuestro grupo de trabajo, las responsables somos Patricia y yo, ¿sí? Tenemos investigadores colaboradores, Sandra Yarri, siempre hemos contado con ella en lo que es la Dirección de Recursos Humanos y de Proyectos de Investigación, y Gastón Picio es la nueva incorporación, entra como investigador adjunto de CONICET, él se está viniendo de España, y va a trabajar en todo lo que es biología molecular en condiciones de estrés, o sea, al trabajar en propagación de plantas en condiciones de estrés y toda la parte de biología molecular que incluye hasta la transformación genética pensando en mejoramiento. Estamos muy contentas porque creemos que nos va a dar una nueva luz a la investigación y se va a acoplar muy bien al equipo. Él nos contactó cuando tuvo la posibilidad de venirse a Argentina, de volverse, porque él es de acá de Viedma. Así que, bueno, nosotras recontentas porque, bueno, ya nosotras no trabajamos en biología molecular y creemos que además nos va a ayudar lo que es la publicación de trabajos y ampliar la temática al estrés. O sea, si bien nosotros trabajamos en condiciones con plantas que están sometidas a estrés y es nuestro interés por los metabolitos secundarios, bueno, tener la parte molecular y ese análisis va a estar, creo que nos va a aportar un montón. Así que, bueno, ansiosas de que se incorpore.
También, bueno, todo este trabajo que hacemos se lleva a cabo por becarios doctorales, que tenemos a Daniela, a Miguel, a Juan Ignacio y a Elizabeth. Elizabeth la tenemos en conjunto con Daniel. Ella trabaja en harinas de Prosopi, desde un punto más tecnológico de la harina de Prosopi, ¿sí? Hace panes, estudia las gomas, los compuestos bioactivos, una tesis muy rica. Bueno, lo mismo la de Daniela, que también trabaja con otros prosopis, y Miguel sí está abocado a lo que es bioeconomía, esto del uso de enzimas para la extracción de compuestos bioactivos. Y Berenice, como les conté, es en colaboración con Clara Tarifa de Villa Regina. Y después tenemos nuestros becarios de grado, que siempre nos acompañan y ayudan siempre a terminar o a seguir las líneas de investigación. Tenemos 4 becarios de grado que comienzan con una beca SIM, pero ahora ya están realizando sus tesis de grado, y una tesis de grado que va a empezar de Luciana, que también viene de Villa Regina. Las profesoras de Villa Regina se contactaron con Patricia para que también hagan un trabajo, la práctica profesional, así que bueno, es como se enriquecen todos los trabajos que podemos hacer. Es un grupo bastante grande, el laboratorio es el que ven en la foto, ese espacio, así que también es difícil porque estamos muy acotados de espacio, pero bueno, no dejamos de crecer y ya se va a solucionar, supongo. Estos son algunos trabajos que han salido casi 100% del laboratorio, después tenemos otros en colaboración, pero estos son para que por ahí quieran ver qué hacemos puntualmente. Bueno, este tipo de trabajos son hechos 100% acá en el laboratorio de Viedma. Y bueno, ahí están nuestros mails, cualquier cosa que se quieran contactar, todo lo que es por propagación, micropropagación, compuestos bioactivos, actividad biológica, pesebra, o sea, lo que se pueda colaborar, las puertas del laboratorio están abiertas. Es una cuestión de organización, ya les contaba que viene Berenice la semana que viene y nada, estamos todos dispuestos a trabajar en conjunto y es lo que más nos gusta. Así que, bueno, muchas gracias por su atención y cualquier cosa nos escriben.